para productos de consumo masivo, digamos, los 15 productos de mayor consumo en la República Dominicana. Perdón, Ernesto. Sí. Tú me corriges. Creo que Donald Reagan, cuando fue presidente, de una u otra forma, cuando hizo su reforma, iba también en esa dirección. Ronald Reagan hizo una reforma muy similar a la que nosotros hicimos en el año 1992. Y las tasas incluso se parecían. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, la primera que Ahora se quien hizo, se benefició fue Clinton. La primera ronda la hizo cuando Kennedy redujo las tasas de un 90%, la redujo a unos 70%. Cuando Reagan entonces se redujeron de un 70 a un 35%. Sí, claro. Nosotros, y eso tuvo un impacto positivo impresionante. igual que nosotros en el año 1992, claro. Cuando se introduce el Código Tributario, lo que hace es que se reducen los tipos de impositivos de 70% a 30%. Claro. Entonces, esto implicó, y la experiencia la tenemos nosotros, de que una reducción de tasa, una simplificación del sistema, porque cuando eso se introdujo el Código Tributario, aumenta los cotizantes. Se eliminaron una cantidad de impuestos, se redujeron los impuestos sobre la renta, se redujeron los aranceles, se amplió la base imponible del ITEVI, se incluyó en ese momento, se incluyó servicios, antes solamente eran bienes industrializados, aquí ahora en el 92 se le agregó los servicios, por eso ahora termina en ITEVIS con S. Y eso lo que provocó fue una mayor actividad económica, pero además un incremento de los ingresos del Estado, lo que tal vez en contabilidad o en matemática usted dice, bueno, pero usted está reduciendo el porcentaje, puede ser que se le caigan los ingresos. Bueno, en economía, por el tema de que en economía, en la economía se afecta el patrón de conducta de los agentes económicos, de nuevo, consumidores, emprendedores, dueños del factor de la producción, incluyendo trabajadores, con ese impacto que tiene los cambios en los sistemas tributarios, en el patrón de conducta de los agentes económicos, eso puede implicar que tal vez 2 más 2 no sean 4, pueden ser 5, como sucedió en esa ocasión. En el primer año de la reforma del 92, cuando se introdujo el Código Tributario, los ingresos tributarios se incrementaron en 63%, del año 91 al 92. De nuevo, eliminando impuestos, reduciendo tasas impositivas, reduciendo los aranceles, impuestos sobre la renta y ampliando bases de los principales impuestos. Al segundo año, es decir, en el año 93, los ingresos tributarios se habían duplicado con respecto al año 91. Y esto fue con reducción de tasas. Bueno, igualmente lo que estamos proponiendo, y esto no estamos inventando la rueda, hay 30 países que tienen implementado este sistema, alguna modalidad de este sistema, claro, con impuestos bajos y uniformes. Y han aumentado sus recaudaciones de manera dramática, descomunal. Porque, de nuevo, esto incentiva la actividad económica, pero además desincentiva la evasión y también te ayuda a captar los sectores que están manejándose al margen de la ley en la informalidad, a tributar y a cumplir las leyes. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Cuando tú ves lo que se está debatiendo, tenemos un déficit que se dice que llegará cuando concluye el año a 120.000 millones de pesos. Eso es lo que se dice. Sí, nosotros estimamos 128.000 millones de pesos aproximadamente. 8.000 millones de pesos. Sí, todavía más complicada sí. La situación. Sin embargo, cuando tú estudias los componentes de lo que se está debatiendo, la reforma o la eventual reforma o pacto fiscal del que se habla, se dice también que no se van a recaudar más de 50.000 millones de pesos. Si se aprueba lo que se debate. Lo que se está debatiendo actualmente, correcto. Entonces, pero ¿cómo es la cosa? Porque entonces vamos a hacer otro parche fiscal. Bueno, nuestra preocupación es que si se hace otro parche fiscal, el año que viene usted puede recaudar, que vamos a seguir en lo mismo. Usted puede recaudar tal vez 45 mil millones de pesos más. Ahora, ya el segundo año ya usted sabe que vamos a estar discutiendo básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque esto incentiva la evasión, empuja a los agentes económicos a manejarse en la informalidad.
Pero yo no te quiero meter en problemas porque, No, no, porque no. el economista eres tú. No, Y uno muchas veces, pues, por su condición profesional, uno tiene que relacionarse con determinadas instituciones, esa es la verdad. Pero hay una realidad, tú vienes siendo muy objetivo en este debate. ¿Y qué fue lo que le pasó al fondo? Porque el fondo decía que todo estaba bien. Ahí, Entonces sucede que la semana pasada vienen y dicen que la cosa no está fácil. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Digo, yo te hago la pregunta porque la No. verdad es que esa es una de las cosas que, Sí, que llama- más a mí en lo personal me llamó la atención. llama mucho la atención y por eso nos preocupa mucho la intervención del Fondo Monetario en políticas internas. ¿Verdad que sí? Sí, yo creo que debería ser mayor preocupación y que no estemos anunciando que hay que firmar con el fondo. Nosotros no vemos inminente ni necesario una firma con el fondo siempre y cuando las autoridades y la sociedad, los actores internos, se ponen de acuerdo para aplicar un conjunto de reformas estructurales que requiere la República Dominicana. Y aquí yo creo que lo primero está en el campo jurídico legal, Claro, claro. el imperio de la ley. Claro, Todo claro. el mundo cumple las leyes y las reglas de juego establecidas por igual No. y todo el mundo debería. Eso es lo que estamos diciendo. Parte de este programa de reformas estructurales es que debería todo el mundo manejándose en el mismo plano sin que nadie tenga más derecho que otro o privilegios sobre otro. No, Eso sería lo primero. Claro, claro. ¿Verdad? Y entonces otras reformas que serían, bueno, la reforma fiscal integral que estamos presentando, estamos hablando de reformas en el sector transporte, no puede ser que traer un furgón desde China a la República Dominicana No, cueste persona. casi igual que manejar un furgón de Multimodal Caucedo a Punta Cana. No, pero es una verdadera... Ahora, ¿quiénes Eso son no los...? puede ser. No, pero... Y hay otras reformas en el aspecto laboral, en los sectores sociales. El sector educación, que se habla mucho del 4%. Mire, eso hay que verlo par y paso con reformas estructurales fuertes y mayores recursos no pueden ir al sistema actual. Yo te hago la pregunta sobre si real y efectivamente o qué es lo que se va a captar, porque cuando tú ves lo que se está debatiendo, no es verdad que eso es por el 4% para la educación. No. Eso no es verdad. Entonces, Pero la reforma del año pasado, Pero la reforma entre comillas se pasó y decía el título para mayor recurso a la educación. ¿tú me entiendes? O sea, eso no es verdad. Y se Entonces, no contribuyamos en esta ocasión Sí, yo creo a que que- un gobierno que qué sin bueno misa que se tú nos lo- desplome. Yo creo que es muy bueno que tú lo traes al debate. Porque eso no es verdad. Porque nosotros nos preocupa que ahora se esté utilizando de nuevo, porque el año Un pasado... discurso, ¿tú entiendes? Un discurso de que para el 4% hay que hacer esta reforma fiscal. Cuando todos sabemos que Cuando ese año otro no se va a país- utilizar para eso, para empezar. De todos modos, vamos a hacer una pausa, Sí, Ernesto. cómo no. Porque este tema es apasionante. ¿eh? Sí. Vamos a hacer una pausa. Cómo no. Y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Ernesto, la verdad es que cuando uno habla de un pacto fiscal, el tema es complicado. Sí, son muchos Porque sectores. es que son demasiados componentes. Por ejemplo, el sector eléctrico, que no lo mencionamos en el segmento anterior. Oye, la verdad es que yo quisiera que tratáramos algunos aspectos de cómo, porque esas son de las cosas que no nos permiten avanzar. Pero también quiero que tratemos, como tú ves, la administración se masificó, se prostituyó. Por ejemplo, aquí tenemos una administración cuyos empleados sobrepasan los empleados que tiene, por ejemplo, la administración colombiana. Aquí hay más empleados públicos que en Colombia, que son 40 millones de gente. 40 millones de habitantes. Pero estamos implementando una función pública para profesionalizar la administración. Oye, pero en un escenario como ese, la verdad es que es complicado tú poder implementar una legislación de esa naturaleza.
¿Cómo tú ves esos dos componentes? ¿Cómo afectan? Sobre todo la calidad del gasto. Porque aquí tú tampoco puedes ver la parte única y exclusivamente que tiene que ver con la recaudación. Es como nosotros tenemos que gastar lo que vamos a recaudar. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo nos va eventualmente a afectar? Sí, parte de la reforma fiscal integral que hemos presentado, te decía al principio que enfoca el tema del gasto público y cómo el primer año estamos proponiendo reducir el gasto público en 61.400 millones de pesos. ¿Y cómo se hace eso, muchacho? Bueno, parte es, tú acabas de señalar, el problema del exceso de empleados Oye, en el Estado. 719,000. Exacto, en la nómina de personal del Estado. Pero eso es Esto es sin incluir a lo que le llaman nominillas y cosas que Sí, se dan, que ese es el barrilito. servicios Sí, claro. servicios no personales, que se hacen contratos, etcétera, que no se contabilizan en esos 700 y pico de mil que tú Esa es acabas de la hablar. modalidad de barrilito que se utiliza desde el Congreso. Bueno, entonces parte de eso se hace, primero, racionalizando las inversiones del Estado, y aquí obviamente el último año ha sido, como sabemos, se desarrollaron múltiples obras de infraestructura importantes que ya se han construido, entonces ya eso puede, digamos, reducir el paso que llevaba, ¿verdad? Y por otro lado, entonces, tenemos que racionalizar la cantidad de empleados y la cantidad de instituciones públicas con que cuenta la República Dominicana. Que ya se comenzó con ese proceso. Se comenzó tímidamente, creemos que hay todavía mucha tela por donde cortar, que podrían tomarse decisiones los próximos meses, esperaríamos ver estas decisiones. Por ejemplo, Ernesto, en el tema eléctrico, hay 5 consejos. Iba hablando de lo mismo. Iba a ese tema. Entonces, vamos al tema eléctrico, que ya tiene otras connotaciones. Porque primero, el tema eléctrico impacta a la competitividad de las empresas que están radicadas en la República Dominicana, porque cuando tiene que pagar de 20 a 30 centavos de dólar el kilovatio hora, y digamos un México paga de 7 a 15 centavos de dólar, entonces ya hay un tema de que te afecta la competitividad, la estructura de costos de las empresas, y bueno, y de nosotros como individuos, consumidores, impacta en el costo de vivir y hacer negocio en la República Dominicana, ¿verdad? Entonces eso te limita tu capacidad de competir en el exterior. Entonces, por un lado. Pero por otro lado, como las distribuidoras están manejadas por el Estado o están en manos del Estado, no hay un incentivo, el mecanismo de incentivo de ganancias y pérdidas que existe en el sector privado, no existe en la administración de empresas por parte del sector público, porque simplemente pasa como ha estado sucediendo. Bueno, si hay pérdidas, señor Estado, tiene que subsidiarme, páseme dinero. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo. Entonces, la parte eléctrica entonces tiene dos componentes. Tiene un impacto fiscal importante de este año, estamos hablando de 1.500 millones de dólares. ¿Pero cómo va a ser? El año pasado fue de 900 millones de dólares el subsidio. ¿Y cuánto se proyecta que será en el 2013 entonces? Porque si esto sigue como va. Nadie tiene idea. ¿Y cómo tú le vas a explicar a los nietos tuyos que nosotros todo ese dinero lo quemamos? Lo quemamos. Y no nos endeudamos. Ellos van a tener, los hijos de nuestros hijos tendrán que pagar esa deuda, ¿verdad? Esa deuda que estamos asumiendo para esos subsidios. Bueno, mire, por ejemplo, con respecto a la deuda de Petrocaribe, que mucho se utiliza básicamente para subsidios, es decir, estamos endeudándonos a largo plazo para, digamos, en términos individuales, para hacer fiesta, ¿verdad? Para subsidio, quemar dinero innecesariamente, ¿verdad? Ay, Dios mío. Entonces, esto es como que usted tenga que pagar el combustible de su casa o la luz. Bueno, eso tal vez es productivo, tal vez algo que no sea productivo, yo decía fiesta, endeudándose constantemente. Por ejemplo, con Venezuela, el acuerdo con Petrocaribe
en los últimos años pasó de unos 800 millones de dólares a deuda a 2.800 millones de dólares a deuda. Es decir, se ha más que triplicado y se convierte casi en una adicción a la deuda, porque es mucho más fácil. Yo no sé